el niño lo lleva súper bien. Yo no estoy de acuerdo. Para mí lo lleva bien. El rodaje del conserje fue muy complicado. Nosotros normalmente trabajamos de directores en zona de conflicto, hacemos películas en las guerras y fue muy raro trabajar en casa, salir a la calle y encontrarte aquí los mismos elementos que ves en una guerra, los checkpoints con los policías que no te dejaban pasar, que te pedían la documentación, o por ejemplo el miedo, ¿no? Sentir el miedo en las calles, el silencio, ni un solo coche, la gente asustada dentro de las casas, con ese enemigo invisible que en este caso no era ni las bombas, ni los guerrilleros, las trincheras, las balas, sino un enemigo invisible que afectaba además a personas queridas de nuestro entorno, de nuestra sociedad y que podía afectarnos a nosotros también. Además vimos que había mucha censura, como ocurre en las guerras, no nos dejaban acceder a muchos lugares, decían que era por nuestra seguridad, como hospitales, como pues, lugares donde estaban los cadáveres, por supuesto, las funerarias, los tanatorios, etcétera, pues decían por seguridad, ¿no? Pero yo creo que finalmente fue una censura muy grande. Bueno, la idea de hacer una película sobre un conserje partió de la base de huir un poco del pesimismo que estábamos viendo y que nos estaba bombardeando a diario en los informativos, en las noticias, en la radio, del número de muertos, de la curva, etcétera. Queríamos contar la historia de un superhéroe, de un héroe, pero un héroe del pueblo, un héroe que estuviera entre nosotros, que pudiéramos ver y que todavía no hubiera sido contado, ¿no? Y que fuera un héroe que nos abriera las puertas de su intimidad y de su casa. Ese fue el caso de un conserje, que era una persona que iba, Cristian, a trabajar durante el confinamiento, a ayudar a las abuelas y a los abuelos de esa finca situada en la zona alta de Barcelona. Y también fue para nosotros muy interesante ver el microcosmos de ese lugar, las diferencias de clase entre Cristian y la intimidad de su casa y de su barrio con ese lugar en el que trabajaba y las reacciones de los vecinos de esa finca en la que trabajaba. Cristian y Carmen además son pues protagonista y antagonista. Cristian tenía un discurso muy abierto, muy público, muy positivo y sin embargo Carmen tenía un discurso pues que le costaba mucho expresar, con mucho miedo. Pues era un poco las dos partes que teníamos en nosotros mismos durante el confinamiento. Yo creo que todos teníamos el sentimiento a veces positivo de tirar para adelante y también nos apresaba de vez en cuando el miedo, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esas etapas o estamos en un lado o en otro y era la forma de mostrarlo, ¿no? Gracias a Carmen y Cristian, que son personajes maravillosos que nos abrieron las puertas de su casa, de su intimidad con su hijo y que nos muestran escenas familiares tan cotidianas como las que podemos tener cualquiera en casa. Para nosotros esta película finalmente es como una fotografía histórica de una realidad que no podemos olvidar, que se va a quedar para la historia y que yo creo que es importante recordar en el futuro desde este punto de vista.